quitando el charro a los telefonistas. No es de la sociedad, no es de la sociedad. Ahí hay dinero o del narco, de políticos, etcétera, ¿no? Entonces... O sea, ¿qué sucedería si el trabajador no tuviera esta facilidad de acudir y el 75% de su ingreso poderlo tener como una deuda? Que no tuviera esa oportunidad. Entonces, yo creo que estaría peleando por su salario. Claro. Si yo tengo un problema adquisitivo, pues voy con el patrón. Digo, ¿el sindicato para qué es? Los charros están felices. Digo, ¿quién se esperaba ver a los peores charros sindicales en Palacio Nacional con Andrés Manuel y con Claudia? Nadie. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Fíjense que derivado de los videos que hemos estado sacando respecto a la situación de los trabajadores y su lucha contra el charrismo, pero obviamente pues está implícitamente aquí la lucha contra la patronal, contra el gran capital y todas las medidas que toman para ir esquilmando, saqueando, despojando la fuerza de trabajo, que como hemos dicho en otros programas, por definición, los trabajadores son los que generan riqueza. Los trabajadores no hacen crisis. Los trabajadores no hacen pobreza. Por definición, el único factor que genera riqueza son los trabajadores. Y somos los más amolados siempre, a pesar de que generamos todo esto. Bueno, el punto es que nos acompañan pues dos compañeros para hablar del tema al que estoy haciendo referencia. Pero están muy vinculados con el asunto de los telefonistas, en dos partes, digamos, lo que representa la caja de ahorros. Aquí va a estar con nosotros el compañero Edgar Eras, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Ahorro de los Telefonistas. Este es el tema que vamos a abordar junto con el compañero José del Refugio Cano. Él es integrante de la coalición Unión de Telefonistas en Lucha y Resistencia. Son estos dos compañeros los que pues tenemos nosotros el honor de recibirlos en la trinchera, y de una vez comento que está abierto el canal, el programa, este pequeño espacio, por muy modesto que sea, estamos nosotros colocando como tribuna para cualquier voz de los trabajadores por la lucha en términos de mejorar sus condiciones, su organización, la libertad sindical y actuar contra la patronal, porque notamos que gobiernos van, gobiernos vienen, incluido el actual, desgraciadamente. Y los patrones siguen enriqueciéndose y los charros siguen perpetuándose. Entonces, la tribuna está abierta para quien quiera en otro momento estar presente, pues son todos muy bienvenidos. Bueno, sin más por el momento, empezamos con quizás una semblanza respecto a esta cooperativa. No sé quién quiere entrarle primero, sí. Edgar o Jupo. Edgar. Gracias. Edgar, gracias, muy bien. Mario, adelante. Por la invitación a todas y todos los camaradas que están en resistencia del SME. Les damos un fuerte abrazo a todas y todos. Y bueno, pues agradeciendo la invitación al espacio. Primero entender, Mario, porque cuesta trabajo. Yo creo que todos en las oficinas alguna vez tuvieron una caja de ahorro, donde los compas se organizaban, juntaban la lana, le prestaban a los mismos compas, había réditos y al final repartían los intereses. Pues aquí esto no es de lo que estamos hablando, ya son otras palabras, porque una cooperativa de ahorro y préstamo autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores ya es prácticamente, ofrece un abanico de servicios similar o idéntico a un banco, a la banca múltiple, a la banca tradicional que conocemos, pero la línea es muy delgada, ¿no? La banca tradicional se considera lucrativa y las cooperativas no lucrativas, y es ahí donde el charro Francisco Hernández Juárez le da el clavo y dice: vamos a hacer esto, pero vamos a seguir siendo considerados no lucrativos, aunque el lucro va a ser increíble, ¿no? Ahorita les voy a comentar. Bueno, primero quiero decirles que por ahí algunos compañeros sugirieron, porque había de repente estas cajas de ahorro en las oficinas, empezaron a haber conflictos por las cantidades millonarias que se manejaban, y hay compañeros que dijeron: vamos a entrarle
a una sociedad mutualista. Y el Charro siempre acostumbrado, bueno, al Charro Francisco Hernández Juárez, ¿no? Ya hablar de Charro, no, cualquiera puede pensar que es el de ustedes o no saben cuál. Charro Francisco Hernández Juárez siempre se ha caracterizado por robarse las ideas de los trabajadores. La planilla de los trabajadores que conocemos, donde participa él siempre, fue una idea de los camaradas democráticos allá en los 70, ¿no? Pero creo que eso es desde origen, ¿no? Desde sí, que se lucha contra Salustio, ¿no? Me así parece. El Charro Él roba también eso y se va perpetuando, ¿no? Exactamente. Entonces, se va a España y se trae el proyecto de... En España las cooperativas de ahorro y préstamo son casi tienen más interés que la banca múltiple, ¿no? Entonces allá es un proyecto que les ha funcionado, el Charro va para allá, se lo trae y pum, le da al clavo, construyen una fábrica de hacer dinero, pero para ellos, obviamente, ¿no? Ya. Para él y su familia. Primero surge en el 20 de mayo de 1995, surge como una SAP, una Sociedad de Ahorro y Préstamo. Por romanticismo del Charro, como el 1 de agosto es el día del telefonista, él dice que surgió el 1 de agosto, ¿no? En Hacienda el registro inicia operaciones el 20 de mayo del 95, o sea, está cumpliendo en 2 meses, mes y medio, está cumpliendo 30 años esta cooperativa. Entonces surge como SAP, pero en el 2010, porque estábamos dentro de la Ley General de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, perdón, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, perdón. Estaban ahí involucradas las de ahorro y préstamo, por lo tanto era muy general esa ley para una cooperativa de consumo, de servicios, de producción y la de ahorro y préstamo. Entonces, en el 2010 se crea una ley, se le hace un traje a la medida a las cooperativas de este tipo, y se crea la LRASCAP, la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces ya es un traje a la medida donde las meten en esta regulación y obviamente se sigue todavía remitiendo a la Ley General de Sociedades Cooperativas y por supuesto, por ser financiera, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. A ver, ahí déjame hacer un corte ahí. Sí. O sea, digamos lo que originalmente es un mecanismo que los trabajadores de manera, digamos, informal crean, ¿Sí? que eso ocurre en cantidad de centros de Así trabajo. es, centros de Así trabajo. es. O sea, una caja de ahorro, cada quien aporta Así y al final se le entrega un cierto beneficio. Exacto. Pero eso está, digamos, de manera quizás de autodefensa del trabajador Así es. frente a un improviso y necesita, sin recurrir a la voracidad de la banca comercial, requiere del apoyo de sus compañeros que están en un fondo, digamos. Así es. Y así funciona y todos vigilamos Exacto. y todos sabemos cuánto, quién deposita, quién pidió Así es, claro. y al final se entregan cuentas. Y eso ocurría mucho en los centros de trabajo también de Luz y Fuerza. Así es. Ocurría mucho. Entonces, ¿de qué me están hablando? De que esto se institucionaliza, Así es. se hace millonario, Así es. lo retoma el Charro Exacto. y lo va prostituyendo. Lo prostituye, Correcto. esa es la palabra. Adelante, Y fíjate que le das adelante. al clavo, Mario, porque efectivamente estas cajas que conocemos en las oficinas eran muy exitosas porque Muy te daban prácticas, muy prácticas. prácticas exitosas, ayudaban al trabajador a Resolver financiarse, problemas. pero al final te daban un remanente o una utilidad o una ganancia. ¿Cuál era el éxito de esas cooperativas, de esas cajas de ahorro? Pues que la gestión era autogestión, era gestión obrera. Exactamente, gestión obrera, correcto. ¿Y qué sucede con una de este tipo? Fíjate, cuando surge, el Charro se trae, nada pendejo, se trae a gente de bancos muy exitosa a echarles a andar el negocio. Pero personalidades importantes de trayectoria bancaria les echan a andar el negocio, les enseñan a la familia Hernández Juárez y los despiden a todos. Y entonces ya cuando uno de estos funcionarios que fue despedido decía, la caja de ahorro es una máquina de hacer dinero. En la mañana la abres a las 9 de la mañana y solita empieza a generar ingreso, ¿no?
Entonces el Charro, ¿qué hizo? Que le echaron a andar el negocio y dejó ya ahora al frente toda su familia. Por ahí, ojalá se pueda, una de las láminas que se pueda proyectar, te traje la estructura de la cooperativa, donde es toda la familia Hernández Juárez. Imagínate, los dos salarios más altos, 160,000 pesos mensuales, y de ahí la siguiente línea, cerca de 120, 130,000 pesos mensuales. Hijos, sobrinos, cuñados, hermanos, etcétera. Entonces... Bueno, perdón, sí, aquí sí. aparece como consejo de administración. Sí. Igual lo vamos a poner en la cámara para Claro. que se ubique este organigrama. Pero, primera pregunta para ustedes. ¿Cómo se nombró este consejo de administración? Sí, ¿Hubo asamblea? Sí. A ver... El máximo órgano de una sociedad cooperativa, bueno, quiero comentarte que con esta ley que surge en el 2010, obligaron a la caja a convertirse de SAP a sociedad cooperativa. Correcto. ¿No? Entonces, de cualquier forma, siempre en cualquiera de las dos figuras, de acuerdo a la ley, el máximo órgano es la Asamblea General de Socios, que no la puse en la estructura, se me pasó. Pero el máximo órgano, porque en realidad no funciona así, ¿no? Ajá. Por eso. No, pues si la pondrías. En la práctica estaría yo mintiendo. Sí. Se supone que el máximo órgano es la Asamblea General de Socios, y es esa la que elige, pero en esa Asamblea General de Socios la controla Francisco y su gente. Entonces dicen, estas son las propuestas, escuchan a la base, a los socios, pero no se someten a votación las propuestas que hay en la base, no los dejan hablar ahí un rato, ándale, desahógate, pero solo se someten a la votación las propuestas del Charro. Entonces ahí viene la ratificación o rectificación del Consejo de Administración, que son puros comisionados del Charro, afines de estos que están también de toda la vida con él. Entonces hemos tenido presidentes del Consejo de Administración que han durado más de 10 años, por ejemplo, No, pues sí, al frente. traen la escuela, ¿no? Exacto, entonces, si tú me lo preguntas en el papel, se cumple con la ley. Cuando nadie, si un socio pudiera proponer a alguien para presidente del Consejo de Administración, no es aceptada la propuesta, nunca se eleva a propuesta para ser votada, ¿no? Entonces, es de esa forma como los eligen. Bueno, déjame hacer explícito esto, porque aquí dice claramente, gerente general Juan Manuel Juárez Ruiz, primo del Charro. Así es. Contraloría General María Luisa Hernández Juárez, bueno, pues ahí están los apellidos. Y luego dice gerentes ejecutivos con salario de 120,000, los dos primeros de 160,000 al mes. En recursos humanos, Leticia Caballero, que es parte de las amistades de la familia Hernández Juárez. Es uno de los comisionados de toda la vida del Charro, Juan Luis Montero Gómez Farías, ¿no? Montero, sí. Sí. Finanzas, Julio Graín Jarquín, cuñado esposo de María Luisa Hernández Juárez. En operaciones está Antonio Estrada, otro amigo de la familia. Sí. En crédito, Francisco Arellano Hernández, sobrino del Charro e hijo de María Luisa Hernández Juárez, ¿verdad? Medios de pago, Daniel Isaac Hernández Castro, hijo del Charro. Bueno, productos y servicios, Flores, amigo de la familia también. Y en administración, Jesús Ortiz, amigo también. O sea, esto es un cártel, ¿no? Sí. Digo, pues es una organización delincuencial, es delincuencia organizada, ¿no? Así es. Es organizado, Así mencionamos que Leticia Caballero es la lugarteniente. Es la lugarteniente, sí. Ahora fíjate. Faltaron los gatilleros aquí. La ley prohíbe el parentesco consanguíneo en la estructura de una cooperativa, y ahí está todo. Entonces imagínate, el gerente es el primo, el de finanzas que autoriza los recursos es el cuñado. Julio Grain. El que autoriza los créditos, el sobrino. El medios de pagos, el área que le crearon a su hijo, tiene unos 7, 8 años, es toda la banca electrónica, que además la Conducef nos ha multado porque es el área más vulnerable de la cooperativa. Hay desvíos de recursos de más de 10 millones de pesos todos los meses, Mario, y está al frente el hijo del Charro. Sí, él es Isaac Hernández. Isaac Hernández, Daniel Isaac. Entonces, imagínate que el que firma, el que autoriza, el que transfiere los recursos, el que da los créditos, el que autoriza la banca electrónica, y si hubiera un fraude, que los hay entre todos esos, la que audita
es la hermana del Charro, María Luisa Hernández Juárez. O sea, es un negocio redondo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores denunció en una de las auditorías que el tesorero, que es parte de este grupo, no tiene firma mancomunada, o sea, con un botonazo puede transferir los 22 mil millones de pesos que tiene de activo la cooperativa sin la supervisión de nadie, ¿no? O sea, el día que el Charro quiera fugarse de este país con toda la lana, no necesitan más que un botonazo y se acabaron los recursos. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? El activo de la cooperativa, en la lámina donde vienen los estados financieros, donde viene el comparativo con las cooperativas, se llama Comparativo Cooperativas. Así está el título. Ahí te marca que son ya más de 23 mil millones de pesos. A ver, vamos a ver. Comparativo. Sí, se llama Comparativo Cooperativas. Ajá. Activo, cartera de crédito, número de socios, activo por socio. Verde no, esta es la de... Permíteme. Es la que está en azul mayoritariamente y luego el color naranja. ¿Sí? Es esta. Esa, exactamente. Correcto. A ver, vamos a mostrar en la cámara y platícala, por favor. Sí, con gusto. ¿Verdad? Bueno, puse como comparativo. Primero hay que comentar que cooperativas como estas hay autorizadas 155. Pero la reina de todas es la Caja de Ahorro de los Telefonistas, porque es la única que tiene celebrado convenio de cobranza delegada con los patrones. O sea, que un trabajador, antes de oler su dinero, primero la caja retira lo que deben y ya les dejan su dinero. O sea, no hay 0% de cartera vencida. ¿Por qué? Porque es todo descuento vía nómina a los trabajadores. Entonces, a ver, permíteme también ahí. Sí, o sea, ¿cómo, para entenderlo bien, o sea, cómo funciona en otras instituciones? Bueno, además de en otras instituciones, como de manera primaria surge esta idea. ¿Qué hace el trabajador cuando hace una caja de ahorro en un centro de trabajo? O sea, aporta. O sea, yo quiero decir que el trabajador aquí tiene quizás dos beneficios. Cuando aporta, hay una especie de caja global para todos los que están aportando. Es el equivalente a los socios, digamos. Los socios de la caja son los que están aportando. Primer beneficio, yo tengo necesidad y mi dinero no me alcanza a cubrir esa necesidad, acudo a esa caja y me prestan porque yo estoy aportando. Primer beneficio. Y segundo beneficio, al corte recibiré una utilidad. Así es. Entonces, todos los trabajadores están vigilantes y aprovechándose de esta situación. Sí. Ajá. O sea, el trabajador tiene que pagar cuando pidió prestado. Sí. Y aporta a él directamente. Así es. No interviene, en nuestro caso, en Luz y Fuerza, no intervenía el patrón. Aquí sí. O sea, el patrón no nos descontaba del cheque, del talón de pago, no nos descuenta ninguna deuda, ¿eh? Sí. Ninguna. A menos que el préstamo lo hubiera hecho el patrón. Sí. Claro. Pero no llegaba el abonero y descontaba de mi talón de pago, de mi cheque, lo que le debía yo a un abonero, ¿no? Así es. No. Entonces quiero entender qué sucede acá. El que está inscrito en esta cooperativa de ahorro pide dinero. Así es. Y al momento de pagar el interés o lo que sea, se lo descuenta Slim. Sí. Slim se convierte en el abonero del Charro muy en la bien. caja de ahorro. Sí. Que se entienda muy bien esto. Y para que te dé más coraje, Mario, si el trabajador por alguna razón renuncia, lo despiden y tiene un adeudo, el clausulado del crédito al momento de firmarlo dice que se tomará el adeudo de su finiquito y su antigüedad. Pero eso es ilegal. Es ilegal. Eso es ilegal. Claro que es ilegal. Tan solo los bancos, por ética, si es que la tienen, te calculan los préstamos al 30% de la capacidad de tu salario, de tus ingresos. El Charro presta en la caja al 74% de tu capacidad. No, eso no puede Los ser. deja en ceros a los No, trabajadores. déjame nuevamente, perdone, pero me parece adelante. indignante. O sea, hubo una propuesta del charro gánster de Pedro Aces que De que se descontara. puso en la Cámara una iniciativa, Sí, de que todo trabajador que le deba a Bueno. quien sea Soriana o los Sí. TV Aztecos, de Electra, etcétera,
el patrón le va a descontar Sí. de su nómina, ¿eh? No, lo mandaron a la rechingada. Así es. El mismo presidente cuando... No, la pero, leyó, dijo, "Échenlo para atrás". y bueno, pues es que Acá no pidieron sí, permiso. el salario de un trabajador Acá es se sagrado. aplica, sí. Pero ahí te va el chiste, Mario, porque también hay chistes aquí. Sí. El charro Francisco Hernández Juárez, junto con su nuevo novio Isaías González Cuevas de la CROC, De la CROC. hacen un documento donde lo ingresan a la Cámara de Diputados denunciando esta arbitrariedad de esa iniciativa del congelamiento Uy, o no. ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero el embargo de El los embargo. salarios, y el charro embarga el salario en la caja de ahorro de los... Sí, pero aquí hay complicidad. Claro. O sea, es Hernández Juárez y Slim. Y Slim, así es. Porque ¿quién le autoriza a Slim? Que si yo debo, tú Slim, descuéntame. Así es. Así es. Esta fue una solicitud, es una mancuerna. O Sí, sea, es una mancuerna. ahí Estoy de también acuerdo. está metidísimo Sí. Slim en esta parte. Sí, totalmente. Correcto. Y platicándolo contigo precisamente, Mario, en una charla ahí informal, precisamente llegábamos a esa conclusión, a sugerencia tuya, del cómo el charro se presta para que le reste obligaciones al patrón. O sea, dice, no te preocupes, no les des más prestaciones, yo voy a crear una cooperativa de ahorro y préstamo, les voy a prestar, voy a ganar, me voy a hacer millonario, y le vamos a restar, te vamos a restar a ti obligaciones hacia los trabajadores, porque como decías tú, un trabajador con un salario digno no tiene por qué endrogar todo su salario, embarcar es. todo su salario por préstamos en una cooperativa. No, pero hasta en 70 y ¿qué? 75, 74%. Así Bueno, es. regresemos a la gráfica entonces. La Sí. parte azul Esta es es... la popular mexicana, que la Comisión Nacional Bancaria de Valores la considera la número 1 por el activo. Ajá. Y después viene la de telefonistas con 20. Es que la popular mexicana tiene 190 y tantos mil millones de Aquí activos. dice claramente 109,616 109,000, así es. Y en segundo millones. lugar viene la de telefonistas con 23,000. 900, casi 24,000 millones. Pero quiero llegar a la siguiente lámina. A ver, nada más porque- una preguntita. Sí, sí. ¿Esos 24,000 millones es lo que tiene la El cooperativa? activo, El activo. El activo. Ajá. Así es. Es el activo total de la 24,000 cooperativa. Así es, millones. Así es. Pues este es el presupuesto como de todo el Politécnico. Es creo que son como 2 aviones presidenciales. No, es impresionante esta cantidad. Así es. 24,000 millones. ¿Y cuántos socios? A eso quiero llegar. Venga, por porque favor. la popular tiene 109,000 millones, Mario, pero con casi 3 millones de socios. Por ahí viene la lámina. Ahorita lo En la checamos. siguiente. Ahorita lo checamos. 3 Y- millones. Así es. Y la de telefonistas solo 62,000. 62,000 Así es. miembros. En el comparativo que presento, Mario, son las 10 cooperativas más que tienen mayor activo. De las 10, la que menos socios tiene es la de telefonistas. Tiene solo 62,000. Sin embargo, si hacemos una sencilla ecuación de activo entre socios, tendríamos un activo per cápita donde la reina es la de telefonistas, porque con un menor número de socios tiene un activo per cápita más. Correcto. Por encima de... Muy bien, todas vamos a las mostrarlo en cooperativas. pantalla, Edgar. Sí, Vamos a sí, mostrarlo sí. en pantalla para que se pueda visualizar por los compañeros que nos están observando. Entonces, entiendo que esto es una especie de activos per cápita. Per cápita, así es. Entonces, Es otra lámina de las que tienes. a ver. Hay una donde te presento Ya el la vi, número de ya la vi, ya la socios vi, y ya la vi. otro Aquí la tengo. Activo por Ya, socios. ya la tengo. Vamos a mostrarla entonces la parte naranja. Ajá. Correcto. Entonces, esto es activos por cada miembro. ¿Te fijas cómo en esa gráfica de pastel se invierte y ahora la reina es la de telefonistas? Totalmente. Por per cápita. Totalmente. O sea, la pizza, la rebanada impresionantemente grande que es el color naranja, Ajá. estamos diciendo que cada socio de la caja de ahorro de telefonistas, de manera, digamos, en un cociente, dividiendo los El activo, casi 4,000. 24,000 millones de pesos Ajá. por cada miembro. Así es. Le tocaría a cada quien 384,988. Y la popular, que es la primera... 30,000. 30,000 únicamente cuando la tienen como la número 1, pero no se compara con casi 3 millones de socios, algo así
Digo, pues entonces el recurso es impresionante, Impresionante. y en relación a la cantidad de socios, Así es. tenemos este dato, 384,000, casi 385,000 Así es. por cada miembro. Así es. Sí, pues es un recurso impresionante. Impresionante. Así Sí, ¿y qué beneficios tienen los trabajadores? Bueno, ahí siempre alega cuando alguien pide, bueno, hay que decir que la Ley General de Sociedades Cooperativas y las propias bases constitutivas de la Caja mencionan que cualquier cooperativa te tiene que dar una cooperativa, por ser no lucrativa, no se le llama utilidad, Mario, se le llama remanente. Entonces, la ley dice que el remanente que se genere, primero tienes que destinarlo en 4 rubros. El 10% a la reserva legal, el 1% a la educación cooperativa. El porcentaje que la Asamblea General de Socios designe se tiene que ir a la obra social, que en la Caja de Ahorro de los Telefonistas ofrece gastos funerarios cuando fallece un socio, desastres naturales en alguna localidad que lo hay. A eso destinan la obra social. Y la cuarta parte, lo que sobra, ya después de quitarle estos 3 puntos, que es el 10 de reserva legal, el 1 de educación cooperativa y el porcentaje que designe la Asamblea General de Socios, entrecomillado igual, porque en realidad quien dice que ese va a ser es el charro, lo que sobra se le llama excedente de remanente. Y ese excedente, dice la ley, se debe repartir de forma equitativa entre todos los socios. La Caja va a cumplir 30 años y en 30 años jamás se ha repartido el excedente de remanente. Se tienen acumulados más de 5,000 millones de pesos en ese rubro y no los ha repartido el charro en los 30 años que lleva la cooperativa. ¿Jamás? Jamás. O sea, dije hace un momento, en la caja primitiva, Sí. yo le entro, primer beneficio puedo pedir si lo necesito. Sí. Y segundo, al corte, Así es. tengo yo un dividendo, tengo Así yo es. un recurso. Así es. Aquí le entran, pueden pedir y no tienen nada. No tiene nada. Y No, cuando eso es. reclamamos eso, dicen, ya tienes los derechos, puedes pedir préstamos y puedes ahorrar. No, esos son beneficios como usuario de la banca o de la cooperativa. Pero Sí. faltan mis beneficios como cooperativista. ¿Cuáles son? La solidaridad entre los socios, una educación cooperativa y el reparto equitativo de los excedentes de remanente. Y eso nunca ha sucedido. Pero eso también es un despojo. Así es. Porque de alguna manera es como entregar dinero a una institución bancaria y nunca recibir el interés. Exactamente. ¿Qué beneficio tengo? Nada más endeudarme, Así es. solo en drogarme e ir pagando un interés yo. Así Pero es. al corte de todo lo que yo entregué, Así es. ¿qué se genera? ¿Nada? Se genera, pero no se reparte. Así es. No, pero o sea, directamente en el bolsillo del trabajador. No, nada. No se Nada. genera nada, absolutamente Eso es un nada. despojo. Así es. Así es. Y tenemos la cantidad, dices que son. Sí, son poco más de 5,000 millones de pesos. ¿Eso es acumulado o es anual? Acumulado. Acumulado. Acumulado en los 30 años. 4,735 millones de pesos. Imagínate, ¿cuántos Si se socios son? Dices, repartiera, 60,000. 62. 60,000. 62,000. Pero ojo, esta cantidad se ha ido mermando, han ido agarrando dinero de ella. ¿Por qué? Porque ha habido, desde que está la banca electrónica, que está al frente su hijo, hay desvíos de recursos. Imagínate que detectaron ya dan tarjetas de débito incluso en la cooperativa, y había tarjetas, ¿cómo llamarles? Fantasma, que podían ir a comprar una pantalla de 30,000 pesos a un centro comercial y no estaba ligada a ningún socio, solo retiraba los recursos de la cooperativa. Entonces, ¿qué hacía el charro? Le daba a su familia tarjetas, paga en bares, cómprate lo que quieras, y eran tarjetas patrón que ellos son, porque todavía existen. Entonces, todos esos quebrantos, todos esos desfalcos se van a quebranto, y el dinero que se pierde, si a un socio lo desfalcan o cualquier fraude, lo toman de excedentes de remanente, estos fondos que no han repartido, lo toman y dicen es un quebranto a la cooperativa, ¿no? Entonces van mermando el dinero de los socios, lejos de repartírselo a los socios,
lo están utilizando para cubrir los fraudes que hay dentro de la cooperativa. O sea, los consentidos del charro tienen su plástico. Así es. Gastan, compran Así y es. no pagan nada. Exactamente. Paga la caja. Paga la caja. Todos. Todos. Así De ese remanente de esos que jamás se remanentes reparte. que no se reparten, así es. No, pues está todo dar. Te digo que le dio al clavo este cabrón. O sea, Sí, encontró la figura donde no es lucrativo supuestamente. Hay ciertas concesiones, protección, y no lo tocan. No, pero esto que trajeron de España es como entregarle al conde Drácula el banco de sangre. Exacto. Así. Así, Drácula, administrando el banco de sangre, pues lo está saqueando, está bebiendo todo. ¿Y quién paga? ¿Y quién dona la sangre? Así es. Los trabajadores. ¿Y quién se la chupa? Pues los Dráculas, que son los Hernández Juárez. Exactamente. Cuñados, parientes, hijos, primos, familiares. Sí. ¿Y Slim qué dice? Solapado con el RIM, así es. Exactamente. Así es. Sí. Muy bien, de la gráfica que tenemos por acá, aparece una contabilidad. Si me la pueden Es también. un extracto nada más. Ajá. Al final viene el remanente. Esa ya es de este año, es el cierre del ejercicio fiscal 2024. Ajá. Y la tercera columna es la que corresponde a la caja. Correcto. La primera es el acumulado de todas las 155 cooperativas. Ajá. La segunda es la Popular Mexicana y la tercera ya es la Caja de Ahorro de los Telefonistas, que es el excedente remanente que se va a tener supuestamente este año de 458 millones, algo así, ¿no? 458 millones. De ahí es de donde les digo que tendrían que retirar el 10% a reserva legal, 1% Ajá. a educación cooperativa, una parte a la obra social y el resto repartirlo entre los socios, que no sucede. Entonces, el excedente remanente que sobre de esa cantidad lo van a sumar a los 4.700 millones que vienen en esa lámina igual, que es el acumulado que no han repartido. Ajá. Y ahí lo van a seguir administrando ellos a su antojo. Entonces sí podemos redondearlo en 5,000. Sí. 5,000 millones. Ya, yo creo que estaríamos llegando muy cerca A esa cantidad, 5,000 Así millones, es. que debieran estar en el bolsillo de los trabajadores. Así es. Y están en plásticos que Así entrega Hernández Juárez a su parentela A su parentela. y que compran y todos los trabajadores pagan. Así Ajá. es. Entonces, por el lado de que no tiene el trabajador que le entra con un recurso y puede acudir a una deuda de esa cooperativa, al corte anual no recibe nada. Nada, No. absolutamente. Al contrario, tiene que pagar la pantalla, el auto, lo que Así compren es. los Hernández Juárez. Así es. Ajá. Entonces, ¿qué beneficio tiene el trabajador? Endeudarlos, Mario, como lo decías. No, ahí hace no hay rato. beneficio, son perjuicios. A ver, Cuco, explica eso. Lo digo con Mira, sarcasmo, A ver, Cuco, obviamente, sí, ¿verdad? claro, pero a ver, Sí. vamos a seguirle. Mire, es importante considerar que, de acuerdo a la ley que menciona nuestro compañero Edgar, tendría que haber una supervisión constante de los socios del manejo de sus dineros, ¿no? ¿Cómo impide esto Francisco Hernández Juárez y toda su familia que controla el dinero de los telefonistas? Pues simplemente imagínense ustedes cómo podemos reunir a 62,000 socios en una asamblea general. No hay manera. Lo que han encontrado para evitar que los socios verdaderamente tengan injerencia en las decisiones es que difunden un formatito que dicen fulanito de tal en representación y le piden a los socios sus firmas y es un machote que imponen a los socios para que ellos no tengan la posibilidad de participar directamente. Entonces, Francisco Hernández Juárez tiene a un grupo incondicional que los convierte de delegados convencionistas a delegados representantes de los socios de la Caja de Ahorro. Y entonces los verdaderos socios se quedan afuera. Incluso yo varias veces intenté entrar sin haberle dado mi representación a ningún delegado, diciendo yo soy socio de la Caja, tengo derecho a estar en esta asamblea. Pues me sacaron empujones y con amenazas. De manera que ellos tienen que garantizar el control de los resultados de esa asamblea. Y es así, como se toma el acuerdo, ¿en qué vamos a utilizar parte de los remanentes? ¿En qué vamos a utilizar parte de las ganancias? Pues en remodelación de edificios, situaciones eléctricas, computadoras. Se gastan lo que quieren
y entonces nunca aceptan una propuesta de distribuir el remanente que le corresponden a los socios. Porque los proveedores de esos servicios son las empresas de sus hijos. La Ellos misma construyen familia. edificios, Uy, etcétera. no. O sea, La misma familia, porque obviamente que en esa parte, pues si el charro tiene el control de todo, pues ¿cómo iba a perder la oportunidad de darle a los hijos, esposa, hermanos y demás los negocios del sindicato y de la caja de ahorro? Entonces, él mismo les concede a ellos trabajos de todo tipo que manejan pues libremente, cobran lo que quieren y ellos mismos autorizan los costos de estos gastos de mantenimiento y de lo que sea, ¿no? Entonces, efectivamente, esa ha sido la forma desde 1995 que ha ido perfeccionando el control y el robo pues del dinero de los telefonistas. Ahora, lo que hay que ver es que el origen de Francisco Hernández Juárez fue ese, el de haber sido infiltrado por Luis Echeverría desde 1976. Viene con un perfil de porro, de los halcones que en aquellos tiempos conocimos. Con ese perfil llega, y el movimiento de los telefonistas democráticos que lograron expulsar a un charro sindical de la CTM en 1976, el gobierno de aquel entonces de Luis Echeverría dice: está bien, su movimiento es muy fuerte, tenemos que ceder, porque se aisló al país en aquel tiempo del servicio telefónico, con ese poder de negociación. Se dijo: está bien, vamos a convenir que voten los trabajadores si quieren que se vaya el charro sindical y llegue alguien nuevo, pero con la condición que no sea ninguno de los líderes naturales de los luchadores sindicalizados de Teléfonos de México. De manera que expulsan a los líderes naturales y casualmente aparece Francisco Hernández Juárez como la alternativa, ¿no? Y de ahí en adelante se viene modificando o violentando tanto la Ley Federal del Trabajo como el Estatuto, pues para mantenerse el poder. Obviamente con esa escuela pues se siente con toda la cobertura y la protección gubernamental de aquellos tiempos de la Guerra Sucia, y entonces dice: pues está perfecta esa propuesta de la caja de ahorro, ahí meto a mi familia. Y aquí entonces viene también otra crítica que seguramente nuestro compañero Edgar nos podrá ampliar con la información de que hay muchas lagunas en la ley de control de estas cajas. Hemos ido incluso a la unidad de inteligencia financiera con elementos que demuestran que hay malos manejos, por lo menos malos manejos de la caja, y obviamente pues si investigan más a fondo pues encontrarán fraudes, robos, etcétera. Pero ahí están, así como platicamos en alguna otra ocasión, quedamos incluso con la opción de que ahora el nuevo encargado de la unidad de inteligencia financiera, que conoce mucho de este tema, y nos diera la esperanza de que se iba a resolver, y ahí se quedó el archivo muerto, ¿no? Y entonces nos encontramos y nos topamos de que en realidad las autoridades son muy irresponsables, no cumplen, son omisas pues en realmente investigar esto, y no hemos podido concretar el que se haga una auditoría, una investigación a fondo y la obligación de cumplir esta ley de las cajas de ahorro. Bueno, déjenme hacer aquí un corte parcial. O sea, cero remanente para los trabajadores. Así es. Le entran, pero se endeudan y de lo que ellos van entregando en depósito no reciben nada. Ese remanente es plásticos para los Hernández Juárez y que compren lo que quieran. Y pagan todos. Y ahora estoy entendiendo otra cosa. Además de esto, digo para que se aclare y lo puedan precisar ustedes. Porque eso prácticamente presume lavado de dinero. Claro. O sea, no les damos el remanente porque hay que hacer un edificio. Hay que comprar un vehículo, hay que hacer esto. Y quien hace el edificio son empresas de la familia de Hernández Juárez. Exacto. ¿Voy bien? Sí. Entonces, por ejemplo, estas imágenes de esto, por ejemplo. Ese edificio, Mario, te mandé la foto. Por poner un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Estaba ubicado en Miguel Schultz 140. Ajá. Sí. Tú lo ves, es un edificio, además por dentro, pues era, podemos decirle, un edificio de la época quizás
porfiriana, quizás por ahí de los 30, 40 de la colonia San Rafael, y tenía unas escaleras preciosas de mármol por dentro. Era un edificio histórico. Pagaron las multas necesarias para derribarlo, ya no existe, por eso... O sea, tenía un valor histórico. Sí, y construyeron uno de 5 pisos. Lo mismo hicieron en Serapio Rendón 125 y unieron por dentro los 2 edificios, y en Carlos Finlay número 7, todo ahí en la Cuauhtémoc. Esos 3 edificios, los de la caja nada más, porque hay otros 100 del sindicato de telefonistas que es la misma situación, pero en la caja construyeron estos 3 que son elefantes blancos. Imagínate que en el de Finlay está el Consejo de Administración, es un edificio de 5 pisos, donde hay solo 4 funcionarios trabajando en él. Imagínate. Ahí hablo yo de lavado. Sí. O sea, hacen un pinche monstruo Así es. de 5 pisos y ni siquiera es piso per cápita. Pero además el Porque costo... son 5 pisos y 4 funcionarios. Y el costo irreal Ajá. de la obra. Por eso, ¿y quién hizo esa obra? El La Serapio familia. Rendón hace la licitación, fíjate. A ver, En marzo del 2016 abre la licitación supuestamente la caja, pero no es abierta, invitan ellos a las empresas, entran supuestamente 5 empresas que eran fantasmas, y entre ellas estaba la de la hija de Francisco Hernández Juárez, que se llama Art Deco. No me digas, Arte, diseño y decoración. ya sé quién ganó. Exacto. Pero ahí te va, pero fíjate lo estúpidos que son, incluso ni siquiera hacen bien las cosas. La licitación la abren en marzo del 16. En junio del 16 dicen que ya ganó otra vez la de siempre, la empresa Ajá. de su hija. Pero nosotros tenemos en nuestro poder una factura de 14 millones de pesos de anticipo que se le entregó el 20 de noviembre del 15. O sea, a esa empresa ya le habían dado 14 millones de anticipo Antes de la... 5 meses antes de abrir la licitación y 8 meses antes de cerrar la licitación. O sea, ya sabían quién iba a ganar. No, pues ya hasta le pagaron. Y no solo eso, la licitación era por 316 millones de pesos, y al final, como le subieron los clavos y la varilla, salió en más de 900 millones de pesos. En los 3 edificios que te mencioné, se aventaron más de 2,000 millones de pesos. En las mismas épocas que se hace Serapio Rendón, Slim hace el acuario en Polanco. El acuario Polanco sale en 260 millones de pesos, y el Charro en la San Rafael se avienta uno de más de 900 millones de pesos. Nada más. Salió más chingón que el acuario, ¿no? Exacto. Bueno, pero aquí dice en esta imagen claramente. Dice aquí, caja de ahorros de los telefonistas, y el lema dice, comprometidos con el bienestar de nuestros socios. Así es. Esto es una burla. Así es. Esto es indignante. Fíjense ustedes, comprometidos con el bienestar de nuestros socios. Así es. ¿Dónde está el bienestar? Así es. Y quería concluir con lo del lavado de dinero, perdón, Manuel. Adelante, Con lo de los adelante, edificios, venga. pero, fíjate que se supone que en créditos, también te hice una lámina de eso, hay más de 10,000 millones de pesos colocados en créditos. A ver, la mostramos también Sí, en la sí, cámara sí. para que... Vela platicando en lo que Son se más de exhibe. 10,000, casi 11,000 millones de pesos colocados en créditos. Y todavía se tiene un remanente de poco más de 8,000 millones de pesos que no se puede colocar. O sea, ya hay dinero para prestar, pero ya no hay telefonista que tenga capacidad para seguir pidiendo. Entonces, si yo hago una reunión con... Ahí, perdón, porque no necesitan o porque ya están hasta el No, tope. porque ya no tienen capacidad. Correcto, ya correcto. No hay capacidad. Ya están endeudados. Ya están endeudados. Correcto. Entonces, si yo hago una reunión con 20 telefonistas y les digo, oye, ¿cuánto tienes ahorrado? No, pues yo debo un chingo, yo debo, y por ahí uno dice, yo sí tengo ahí unos ahorritos. Pero si yo hago una sencilla ecuación de dividir lo colocado más lo que falta de colocar, o sea, los ahorros de los supuestos telefonistas, Ajá. me daría que cada uno tendría que tener ahorrado per cápita más de 300,000 pesos. No los tienen. ¿De quién ¿De dónde es el sale? dinero que se está colocando, Mario? Ajá. O sea, ahí hay dinero que no es de los telefonistas. No es de origen telefonista. No es de los socios. Está perdido De ninguno de los socios. De ninguno de los socios.
Está perdido el fondo de resistencia del charro para huelgas desde hace más de 20 años, está perdido, ¿no? Híjole. Entonces, ¿de quién es el dinero que está prestando el charro a los telefonistas? No Ajá. es de la sociedad, no es de la sociedad. Ahí hay dinero o del narco, de políticos, etcétera, ¿no? Entonces, hay lavado de dinero, claro. Por ahí te mandé las últimas fotos hoy, nada más por el personaje que es. Perdón, pero antes de que sí, pases sí, a esa sí. parte, entonces, la gráfica, todo es un Pac-Man, ¿eh? Sí. Toda la parte Así verde es. representa entonces créditos de consumo. Así es. Esto es lo que está en caja y no se está prestando. Eso es lo que sí está Es lo que ya prestado. está prestado. Así es. Ajá. Y el otro, la franja azul, es Vivienda. créditos de vivienda. De vivienda. Así Todo es. esto está prestado. Está prestado, así es. Ajá. Así es. Y no cuadra con la cantidad, con los ahorros. ¿Quién puso Correcto, el dinero, no? correcto. ¿Quién pone el dinero? Entonces, ahí no duda. O sea, hay un que- superávit. Así es. Sí. un Se presta superávit. todo y todavía hay. Todavía hay Y, mucho. y todavía hay dinero. que Y no sabemos se- quién está Así es. depositando Ahora, ese ahí te va dinero. lo interesante Ajá. del lavado de dinero. Sí, Si tú llevas, el lavado de dinero se le llama así porque tienes que pagar un costo como si fueras a la tintorería, llevas un traje y porque te laven ese traje tienes que pagar una Ajá. cantidad. Imagínate que la caja a estos supuestos dueños de ese dinero les ofrece tasas del 8% de réditos, de intereses, perdón. sí. Pero el banco donde está ese dinero colocado porque ya no hay a quien prestarle, el banco le da a la caja el 6%. ¿Cómo pagas tú el otro 2%? Claro. Es el costo de lavar el dinero, ¿no? O sea, ese es el Sí. costo, que estás absorbiendo un 2% que no puedes tú generar en tus préstamos que colocas de esa cantidad, y sin embargo a los dueños de ese dinero les dices, ahí te va tu 8%. Entonces lo absorbe la sociedad, ese costo por lavar ese dinero a quién sabe quién. Y te decía yo lo de, algún momento el charro registra a la caja en la red de la gente, se llama. La red de la gente es donde hay varios bancos, esa foto exactamente, que el charro... Correcto. El charro no tendría por qué estar en ese ¿Quiénes son protocolo. estos personajes? El más chaparro de todos es Virgilio Andrade, Ajá. ese sujeto que conocemos que auditó a la gaviota con la Casa Blanca. Según La es Casa periodista, Gris. ¿no? Reportar o de fondo o algo así se Algo presenta el así. Virgilio. Pero Ajá. como la encontró inocente, Es el que está en medio. el que está en medio, Correcto. su premio de consolación fue hacerlo presidente de Bansefi. Y entonces con ese tipo de sujetos es con el que el charro hace negocios. Afilia a la caja, a la red de la gente, pero es una forma elegante de, ya no son tan vulgares estos políticos de pasar la charola donde ponías un fajo de billetes y Ajá. un cheque. Ahora la red de la gente pueden cambiar o pagar estas tarjetas que daba Peña Nieto, como las de Soriana, las Monex, sí. Entonces, se hace cuenta que el político dice, voy a dar 10,000 tarjetas de a 3,000 pesos, pero no están fondeadas, no tienen esos 3,000 pesos. Tu caja de ahorro, cuando llegue un sujeto con esta tarjeta, págale. Y es la forma en que la caja o el charro está aportando a las campañas de estos políticos de una forma ya más elegante, sin que se vea tan vulgar que aviente un fajo de billetes a la charola, ¿no? Sí, pero aquí están los logos de la Secretaría de Hacienda Ajá. y Crédito Público, Bansefi. Porque era Bansefi, así es. Correcto. Y Ahora, aquí dice... ahora ya el Banco del Bienestar. Sí, aquí está este tipo Virgilio Hernández Juárez, Ujú. y dice firma de convenio entre Bansefi y efectivamente, y dice y caja de ahorro de Así los es. telefonistas para su incorporación a la red de la gente. Así es. 26 de julio del 2017. Y el charro no, Correcto. no es ninguna autoridad en la caja, Mario. Legalmente no tiene no. por qué estar en ese Está protocolo. impedido, pues. No tiene por qué firmar en ese protocolo. Ajá. Pero aquí aparece. Ahí firma. aparece exactamente. Entonces ya es otra parte de extralimitarse, ¿no? Así es. De sus funciones. Así es. Muy bien, entonces, digamos, de todo esto, sí está notificado la unidad de inteligencia financiera. Sí, personalmente te lo podemos Personalmente. decir. ¿Ustedes Además, hablaron con Pablo Gómez o con Santiago Nieto? Con ¿Cómo? Santiago Nieto A lo ver. recibió en propia mano A ver, la sí, denuncia. correcto. En su oficina sacamos una cita, él nos recibió, hasta nos hizo correcciones,
regresamos con esas correcciones y no pasó nada. Hubiera traído la imagen del ajá. El acuse electrónico de recibir. Correcto. Fue en noviembre del 18, yo creo, ya estamos hablando de casi del 19, me parece, antes de la pandemia. 6 años y no ha sucedido. Sí, porque empezó el gobierno de Andrés Manuel con Santiago Nieto al frente de la UIF, de la Unidad de Inteligencia, y luego siguió Pablo Gómez. ¿Vieron también a Pablo Gómez? Intentamos tener contacto, pero no. Si no me equivoco, en conjunto no tuvieron con ustedes, suerte. Sí, alguna vez por ahí coincidimos. Hicimos ahí algún meeting y pero no pudimos ya entregar. Sí, pero como se está notificada la autoridad. Sí. Está notificado, pero incluso con la promesa de darnos resultados y no se ha cumplido. No se ha cumplido. ¿Y a qué creen que se deba? Bueno, yo sí tengo una teoría. Venga, por favor, refugio, por favor. Es que es evidente, miren, el campo de los trabajadores siempre padece los dos flancos, ¿no? Por un lado el charro y el patrón y por otro lado el gobierno, ¿no? Cierran la pinza y pareciera, no tenemos desgraciadamente las pruebas en la mano, pero por todo lo que hemos hecho, pareciera que lo están usando para coercionar y controlar a sus enemigos políticos. Y entonces negocian lo que les conviene, pero no les hacen nada. Si tú te portas bien, no procedo legalmente contra ti, ¿no? Y entonces ahí los tienen pues como un instrumento. Obviamente pues los charros están felices. Digo, ¿quién se esperaba ver a los peores charros sindicales en Palacio Nacional con Andrés Manuel y con Claudia? Nadie. Obviamente tienen dentro de su plan político, de su proyecto político, tienen considerado que los trabajadores sigamos siendo sometidos y controlados y procurar que los charros les sigan beneficiando a ellos de muchas maneras. Bueno, las cuotas sindicales las pueden aplicar como ellos quieran. Aquí está la muestra pues de la caja, pero en el sindicato es lo mismo. No tenemos control de cómo se manejan los dineros. Entonces, seguramente, igual, en las esferas, en las altas esferas, se sabe pues que reciben dinero cotidianamente de los charros. Para estar bien tienen que hacer alguna aportación. No sé cómo lo justifiquen, pues, pero... Entonces, yo tengo esa teoría de que, desgraciadamente, pues no se nos resuelven el asunto porque no les conviene políticamente. Les conviene mantener las cosas como están. Ellos se la van llevando, como decimos, nadando de muertito, ¿no? Correcto. Incluso el presidente Andrés Manuel hizo comentarios muy favorables de Hernández Juárez. Dijo que era un buen dirigente. Sí. Le colgó medallas de honestidad. Y miren lo que está saliendo. Mario, si te acuerdas, ya el colmo de los colmos es que la secretaria de Trabajo avalara un despojo, un retroceso a nuestro contrato colectivo. Claro. Cuando se conviene que van a negociar la sustitución de nuestras pensiones con acciones. Con acciones, ¿no? Sí. Y luego acuerdan también un incremento salarial distinto para jubilados y distinto para activos, ¿no? Rebasando de cierta cantidad de dinero, a unos les daban un porcentaje y a otros una cantidad mísera de incremento salarial. La secretaria de Trabajo, su obligación es hacer cumplir la ley federal de trabajo. Por supuesto. Y además, Andrés Manuel presume, ¿no? En la mañanera, platícales cómo lograste ese acuerdo maravilloso. Casi dice, platícales cómo les rompiste la madre a los trabajadores, ¿no? Sí, es y bueno, terrible. pues vemos la trayectoria de Arturo Alcalde, su papá. Ha sido permanentemente asesor de muchos charros y empresarios que se han dedicado a eso, a ser protegidos, siempre y cuando pues paguen la cuota que le corresponde a Arturo y a su buffet, ¿no? Y ahora a su familia, ¿no? Se presume ahí conflicto de interés. Claro, y fue público, pues, el que muchos diputados y senadores cuestionaron eso. Oiga, ya cuando nombran a Luisa María, allá hay un conflicto de intereses. Su papá es asesor de patrones y charros. Claro. ¿Les valió gorro? Sí, totalmente. ¿No? Hasta la fecha. Totalmente. Entonces, Edgar, tú eres el secretario general de los trabajadores que desempeñan su labor en esta caja. Sí.
¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Bueno, ya llegamos ahora a la parte laboral, Sí, que es el conflicto. Vamos avanzando y vamos concluyendo. A la parte más triste. Y yo me quedo, no, incluso si hay oportunidad de darle una segunda Sí. Parte, Gracias, los Marcos. micrófonos y las cámaras están abiertos, ¿eh? Pues mira, te comento Venga. que surge, bueno, la caja hoy en día tiene casi 290 trabajadores a nivel nacional, de los cuales 185 son sindicalizados. Esa es nuestra organización. Tenemos un sindicato nacional de industria con registro Correcto. de industria. Pero el charro, cuando surge la caja en el 95, nuestro sindicato surge en el 97, pero con una secretaria general por dedazo. Era ahijada del hermano del charro, de Jesús Hernández Juárez. Y la idea era, nuestros estatutos estaban listos para reelegirse eternamente, ¿no? Los trabajadores nos organizamos y se impone al primer secretario general electo en el primer proceso electoral, que fue ella estuvo del 97 al 2001, fue en el 2001, se venció, los trabajadores vencen a la planilla de Francisco Hernández Juárez en la caja de ahorro. 2005 vuelve a suceder, 2009, 2013, y en el 2013 dice, hay por ahí un audio donde en la fiesta de fin de año, que no nos invita a nosotros, dice, como volvimos a perder, vamos a crear otro sindicato. Y entonces crea un sindicato patronal que empieza a amenazar que a quien no se afilia a los va a despedir. Y lo cumplió, porque hoy en día somos 57 despedidos de una plantilla de 185. Incluido tu servidor, llevo casi 8 años voy a cumplir despedido. Entonces, empezó la gente por amenazas a cambiarse al otro sindicato. Aún así, podemos decir, primero, que él dijo que 6 meses le íbamos a durar para quitarnos el contrato colectivo. Duramos 9 años, Mario. No logró, la vergüenza de él, más del día que lo logró ya no lo presumió, porque era una vergüenza decir que 9 años me costó toda su de tiempo, estructura sí, no le funcionó costó en 9 años, así 9 es. años. Entonces, sí, nos lo quitó hace 2 años ya la titularidad del contrato. Seguimos manteniéndonos como organización, ya apenas 23 compañeros nos mantenemos, la mayoría despedidos, todavía tenemos activos. Acabamos de reinstalar a 3 compañeros hace un mes. Excelente. Están trabajando. Entonces, de 185... la gran mayoría está en el sindicato charro dentro de la caja de protección patronal que creó Francisco. Y bueno, pues de los 57 despedidos, la gran mayoría no ha resistido una demanda de 10 años. Se han retirado, se han arreglado, pero otros tantos estamos todavía firmes esperando nuestra reinstalación. Luchando por la vía legal su Así es. instalación. Correcto. O sea, es un dirigente obrero que crea un sindicato blanco, Así es. un sindicato proempresarial, Exactamente. para hacerle la contra al verdadero sindicato Así es. de trabajadores. Quiero decirte que el origen del conflicto, bueno, primero que peleamos utilidades, tenemos una demanda que no se ha resuelto. Y después que estallamos una huelga en el 2013, duró 9 días y resultó ser histórica. Esto nos lo dijo, es un dato de la Secretaría de Trabajo, nos dijo, no existen huelgas estalladas a una empresa del sistema financiero, del sector financiero, el sistema financiero mexicano. ¿Por qué? Pues los bancos tienen sindicatos blancos. Hay leyes donde dicen que nos la quisieron aplicar esa ley, que si estalla una huelga en un banco, tienen que abrir sucursales de piloto Servicio para que de den el emergencia. servicio. O sea, es quirolaje. Así es, a nosotros nos la quisieron aplicar y logramos demostrar que no éramos banca múltiple, sino éramos Caja. Más bien cooperativa. Cooperativa, de ahorro y préstamo, correcto. Que no es, caja de ahorro es solo en nombre, somos en realidad una cooperativa. Una cooperativa. De ahorro y préstamo. Y logramos que se estallara en los 73 centros que tenemos a nivel nacional, se estalló en todos la huelga. Eso fue un periodicazo diario al charro en diferentes estados de la República, lo exhibimos y bueno, eso es lo que nos tiene despedidos, pero llego a esto porque hay un video por ahí todavía en YouTube de un pleno de la UNT, cuando estábamos en la huelga, el charro estaba en Canadá y se vino en cuanto estallamos la huelga y en ese video él dice
que los canadienses le dijeron, ¿cómo? Cuando les dijo que se tenía que venir a México, que le dijeron, ¿cómo tienes un sindicato en tus empresas? Eso no está bien, un sindicato dentro de un sindicato, elimínalos, ¿no? Prácticamente, o sea... Liquídalos. Liquídalos, que no era correcto que una empresa creada por un sindicato tuviera al interior a su propio sindicato, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día somos minoría, sí, pero pues no nos ha logrado eliminar nadie. Correcto. Sí, pues vamos concluyendo. Miren, yo en general me parece muy importante porque entre nuestros compañeros que nos siguen hay una banda de electricistas y varias de las cosas les van a parecer muy semejantes. muy cercanas. Sí. Somos casi estamos emparentándonos con una cooperativa acá que no tiene ningún beneficio para trabajadores, que no citan asambleas de toda la membresía a una asamblea general, que de a dedazo se ponen las cosas y reparten, fíjense, de dividendos según el equivalente al remanente, 4,000 pesos al año. Hacemos la división, son 12, 14 pesos diarios. Sí. Y ellos están llevando, como parte del trabajo que ellos realizan en Fénix, 2,500 pesos diarios, la dirección. Entonces sí va a haber esta parte de identidad. Pero más allá de eso, lo que yo quiero ubicar es cómo el mantener a Hernández Juárez por tanto tiempo, yo creo que allí hay una especie de oferta electoral, de mercado corporativista, de alinear a una fuerza gremial con cualquier partido, con tal de que él tenga su impunidad. Entonces, digamos, políticamente, sí es conveniente para el gobierno llevarse la fiesta tranquilamente con este charro. Así es. Pero voy a decir otra cosa, y es más el poder económico de Slim. Eso O sea, ¿qué sucedería si el trabajador no tuviera esta facilidad de acudir y el 75% de su ingreso poderlo tener como una deuda? Que no tuviera esa oportunidad. Entonces, yo creo que estaría peleando por su salario. Claro. Si yo tengo un problema adquisitivo, pues voy con el patrón. Digo, ¿el sindicato para qué es? Un sindicato no es para que alguien se enriquezca. Un sindicato no es para que su familia se encumbre. Ahí también nos emparentamos con Martín Esparza. Un sindicato es para que vea por sus trabajadores. Y si mis trabajadores no tienen lo suficiente en el bolsillo, peleamos contra el patrón. No hacemos una caja para que entonces resuelvas tu problema inmediato y además no llevas ningún beneficio. ¿Cómo? Entonces, ¿qué dirá Slim de todo esto? Pues que a toda ¿Qué, madre, ¿no? qué dirán todos los patrones de ese vuelo? Ajá. No, pinches trabajadores, hagan sus cajas. Pues sí. Ustedes préstense, que esté circulando entre ustedes su miseria. Así es. Ahí ayúdense a mí, me quitan de un problema, porque en lugar de verlos luchando contra mí, Claro. ahí están entre ustedes, endeudándose. Y no, bien, Hernández Juárez, qué qué chingona caja hiciste. Así es. Y no hay pedo, yo del salario, de los cheques o del talón de pagos, yo te descuento, no hay pedo. Sí. Pero tú síguele. Slim está feliz. Así es. Exacto. Y yo creo que si todos los patrones pudieran hacer esto, Sí. pues los sindicatos ya no van a pelear salario, ¿No? Sí. van a hacer sus cajas, y ahí la cúpula sindical a mamar y mamar. Hay que repartir dividendos, no, pues hay que hacer la ventanilla, hay que hacer el edificio, Claro. y ya no te toca nada, porque te voy a atender chingón en un edificio de 5 pisos, Como te mereces. aunque haya 4 güeyes ahí. O sea, es impresionante. ¿Quién sale ganando de esto? Slim Los dos. y el gobierno, Así es. porque tiene el mercado electoral. Controlado. Y Slim dice, no, pues, qué paro me hacen, que sientan ellos que pueden salir de su problema prestándose. Y ya no que no luchen contra No me mí, estén chingando a mí. sí, que soy el más rico de México. Así es. Sí, esas son dos cosas importantes que quiero Sí.
señalar como parte de mi conclusión, pero ustedes también concluyan, o Bien, su última reflexión, por favor, Cuco. Sí, yo creo que dándole seguimiento pues a ese costado del análisis, fíjense, en el 1976 llega Francisco Hernández Juárez y en ese tiempo era paraestatal, el gobierno era el patrón. Correcto. ¿No? ¿Qué hacía? Pues cuadrarse con el gobierno, mantener a los trabajadores siempre rezagados. El movimiento que quitó a Salustio Salgado estuvo presionando afortunadamente al charro Francisco Hernández Juárez y lo rebasó en muchas ocasiones. Esto hay que mantenerlo presente en el análisis porque significa que los trabajadores organizados pueden rebasar a un charro sindical. Por supuesto. Lo logramos. Varias prestaciones vigentes ahora en nuestro contrato colectivo surgieron precisamente de esa labor de los trabajadores disidentes que quitaron a Salustio Salgado y que mantuvieron la lucha. Pero obviamente Francisco Hernández Juárez, con el apoyo del gobierno y la asesoría de varios especialistas, le fueron orientando cómo ir controlando a la oposición, de manera que incluso recurrieron a despidos, a sanciones, etcétera, etcétera. Al paso del tiempo, la oposición queda afectada, disminuida. Cuando llega Carlos Slim, obviamente Francisco Hernández Juárez ya no tiene la misma interlocución que tenía con el gobierno. Y entonces lo que hace es, en los hechos, empezar a demostrar que es un buen instrumento para Carlos Slim. Y empieza a renunciar luchas. Que es funcional a las necesidades de Slim, correcto. Del patrón. Correcto. Ella es Slim. De la iniciativa privada. Exactamente. Y entonces empezamos a notar pues que hay ciertas omisiones del sindicato, del charro Francisco Hernández Juárez, de manera que presenta propuestas que le benefician al patrón, pero dice, el sindicato está proponiendo esto para garantizar la fuente de trabajo. Si le va bien a la empresa, si le va bien al patrón, nosotros tenemos fuente de trabajo. ¿No? Sí. A partir de 1990, que es la privatización, empieza a hacer este proceso. Correcto. Y al mismo tiempo empieza a dilapidar la vida sindical. Ya no hay asambleas. Ya no hay. En el estatuto está establecido por ley que por lo menos una asamblea al mes se debe de llevar a cabo en cada una de las especialidades. Ya no la hay. Para beneficio de Slim. Claro, correcto. Así como lo decías tú. Si yo como secretario general quedo bien con Slim me va a compensar. En cada revisión salarial o contractual hay una cantidad de millones de pesos que supuestamente se deben dedicar a gastos de asamblea. O sea, tú te preguntas, ¿cómo? ¿La empresa gastos de asamblea va a cubrir? Pues si por eso están mis cuotas, ¿no? ¿Por qué el patrón le tiene que dar dinero para cubrir gastos de una revisión contractual, ¿no? Y aparte le da una cantidad de millones de pesos para remodelación de edificios sindicales. Sí, muy bien. Ok, entonces por lo mismo, hasta ahorita ya aprendió la fórmula de controlar a los trabajadores y de quedar bien con Carlos Slim. Ahorita yo creo que eso es precisamente lo que está sucediendo con la caja de ahorro. O sea, ha sido un proceso en donde él siempre busca quedar bien para que Carlos Slim lo siga protegiendo y siga procurando su permanencia aquí como secretario general. Entonces, a estas alturas, la afectación al contrato colectivo y a la caja de ahorro, pues hacen un trabajo de complemento, ¿no? Sí. Por lo que tú decías. Correcto. Los trabajadores ni en su salario ni en la caja encuentran ya una solución a su poder adquisitivo. Y entonces lo único que les queda es seguir procurando pues que su salario que les queda del 30% les alcance pues a sobrevivir. Y si a eso le agregamos la represión y la nulidad que ejerce Francisco Hernández Juárez como representante, pues no hay vida sindical, no hay lucha para mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Muy bien, pues yo creo que va a haber segunda parte, compañeros, pero ya directamente tratar el asunto estrictamente de teléfonos. Digamos, ahorita hablamos de lo que representa el negocio de la caja, de la cooperativa, que sigue, pues evidentemente es un lavado de dinero, un despojo. Los Hernández Juárez se encumbran, Slim feliz
y el gobierno pues hace de la vista gorda. Pablo Gómez, la UIF, Santiago Nieto no investigan por lo que hemos estado comentando. Pero yo sí me quedo, ya me piqué en este asunto, bueno, ¿no? y los invitamos para una segunda parte, Muchas Edgar, gracias, Mario. Refugio. Muchas gracias. Y nos clavamos ahora en esto que estás tú comentando. Claro que sí. Ya cómo es la relación, ya Slim, teléfonos, Slim Hernández Juárez y la condición de los trabajadores. Así es. ¿Está bien? Claro, gracias. Muy bien, muchas esperen la gracias. segunda parte, compañeros. Gracias. Por hoy aquí le dejamos. noches, Gracias a ustedes. Mario. Saludos, camaradas.